Hermanos, que en esta mañana el Espíritu Santo pueda descender en esta mañana y que realmente podamos acercarnos nosotros a Jesucristo, porque Él es la piedra viva y la piedra preciosa. Y que por medio de su palabra todos nosotros podamos ser edificados para la gloria de nuestro Padre Celestial. En esta mañana vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre la importancia, mis hermanos, de vivir a Cristo y de testificar la esperanza que está en cada uno de nosotros, en medio de la oposición. Así que vayamos directamente al texto de esta mañana, que es la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a hacer una sección un poco extensa, que son de los versos 8 al 17. Primera de Pedro 3, versos 8 al 17. Amén. 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 Leamos su palabra. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a dividir la porción de esta mañana en 4 secciones. Vamos a empezar en el versículo 8 con la vida en Cristo. Después vamos a pasar al verso número 9 y vamos a hablar de cómo imitar a nuestro Señor Jesucristo. Los versos 10 al 12, que hacen referencia al Salmos 34, una vida conforme a las Escrituras. Y vamos a terminar desde los versos 13 al 17 con oposición y testimonio de la esperanza. Hermanos, no nos olvidemos del contexto en el que los primeros cristianos estaban viviendo. El autor de esta carta, como bien sabemos, es Pedro, el apóstol Pedro, uno de los 12 de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia estaba viviendo en una sociedad muy hostil, donde la iglesia estaba sintiendo mucha presión. ¿Por qué? Porque había un emperador que se llamaba Nerón, y este hombre y los emperadores se creían por una tradición muy antigua que ellos eran una especie de dioses. Pero los cristianos no reconocían a él, sino que reconocían a Jesucristo, y eso ya les traía un poco de problemas. Y no participaban tampoco, hermanos, de todas esas fiestas idolátricas. Por lo tanto, eran menospreciados por causa de eso. Y cuando había, hermanos, algunos problemitas de desorden, siempre le echaban la culpa a los cristianos, porque los cristianos demasiado buenos ya eran para eso.
Entonces constantemente estaban viviendo una presión social. Y en este contexto es donde el apóstol Pedro escribe esta exhortación. Hermanos, que podamos nosotros también vivir la vida cristiana y que podamos nosotros testificar esa esperanza que hemos recibido por medio de la fe a este mundo. Y aunque haya presión y aunque a veces tengamos que sufrir algo por causa de ser cristianos, que podamos nosotros presentar esa defensa de nuestra fe, exponer la esperanza que se da por medio del Evangelio y que podamos vivir en la sociedad y entre nosotros en paz y armonía. Vayamos entonces al verso número 8, ya para ir comenzando. Verso 8 lo intitulé La vida en Cristo o características de Cristo en nosotros. Empieza el texto diciendo, ahí en sus Biblias dice, finalmente. El apóstol Pedro, después de haber hablado de la vida de la gracia que se da en la sociedad, que se da en el trabajo, que se da en la familia, ahora finalmente va a hablar de la vida de la gracia en el ámbito de la iglesia, en el ámbito congregacional. Así que el sentido de la palabra finalmente es que ahora llegamos a cómo nosotros nos debemos comportar en la iglesia. ¿Cuáles deben ser las características que deben reinar en la vida de iglesia y cómo debemos tratarnos como hermanos en Cristo? Así que esta palabra finalmente no es la conclusión de la epístola, sino que ahora va a comenzar concluyendo el contexto inmediato, concluyendo con el trato que debemos tener entre nosotros como hermanos. Y el verso 8 habla de 5 características. Voy a empezar a nombrar las 5 características. Característica 1, dice un mismo sentir. Característica 2, compasivos. Característica 3, amor fraternal. Características 4, misericordiosos. Y la característica 5, según Reina Valera, amigables. Y algunas traducciones un poco más modernas habla de un espíritu de humildad. Hermanos, estas 5 características son las características de Cristo. Y estas características ahora vienen a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Son características que claramente nosotros vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo nos reveló a la persona de Cristo y nos reveló la obra redentora de Cristo, trae a nuestras vidas la vida de Cristo, infunde en nosotros la vida de Cristo para que ahora cada cristiano pueda expresar a la persona de Cristo. La primera característica, hermanos, es un mismo sentir. El apóstol Pablo ya nos habló allá en Filipenses que este sentir de que hubo en Cristo también debe estar en cada uno de nosotros. Y este mismo sentir hace referencia a la unidad que tenemos en Cristo, a la unidad que tenemos por medio de la obra redentora de Cristo. Es decir, que ahora todos nosotros tenemos la mente de Cristo y por consecuencia un mismo pensamiento en cuanto a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Y siempre procurando mantener esta unidad, obviamente confiando en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estamos unidos en un mismo pensamiento y nuestra común unión se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda característica, compasivos. ¿Verdad que nuestro Señor fue compasivo, hermano? Compasivo es estar al lado del otro, sentir lo que tu hermano siente, compartir las alegrías de tu hermano y también las tristezas de tu hermano. Estar al lado de él en momentos difíciles
y estar al lado de Él en momentos de alegría. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él está también al lado de nosotros. En el sentido de que entiende nuestras tristezas y entiende también nuestro gozo. La tercera característica, amor fraternal. Hermanos, son 5 características y el amor está en el medio. Algunos dicen el amor es un sentimiento y por supuesto que lo es, pero es mucho más que un sentimiento, ¿verdad? Otros dicen el amor es una decisión y por supuesto que también es una decisión, pero es mucho más que una decisión. El amor es una respuesta a la obra hermosa de Cristo. Como el amor de Cristo se me reveló y ahora yo amo a Cristo, amo a Dios por sobre todas las cosas y ahora amo a los hermanos. El centro de la vida cristiana es el amor. Y cada cosa que nosotros hacemos, hermanos, debe ser en el vínculo perfecto del amor. Misericordiosos. Dice que el Señor también, ¿verdad?, sintió mucha compasión y misericordia. Dice que cuando vio al pueblo como ovejas sin un pastor. Nosotros, hermanos, también debemos sentir este profundo afecto que inclusive viene de nuestras entrañas. La misericordia que hemos recibido, ahora también nosotros la podemos expresar por el Espíritu Santo. Y podríamos decir que la misericordia, hermanos, está ligada a la compasión. Es la hermana gemela de la compasión, que fue la característica 2. Y Reina Valera traduce la última característica como amigables. Y a mí me gusta esta traducción, pero por ahí unas traducciones un poco más cercanas al original habla de humildad. Jesús dijo, sed mansos y humildes, como yo soy manso y humilde. Hermanos, la humildad es no considerarse superior ni menospreciar a ningún hermano. Estas son características que deben reinar entre nosotros. Y esto se puede hacer cuando el Espíritu Santo nos ilumina a Cristo y por medio de la persona de Cristo no solamente lo conocemos, no solamente lo disfrutamos, sino que ahora lo expresamos en medio de la congregación. Un mismo sentir, compasivos, amorosos, misericordiosos y humildes. Amén. Avancemos. El versículo 9, mis hermanos, podríamos decir que es la consecuencia lógica del versículo 8. Y en esta sección podríamos decir imitando a Cristo. Y acá, hermanos, como dice el apóstol Pedro en los versículos anteriores, debemos reconocer que Cristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Así que debemos seguir las pisadas del maestro. Debemos seguir el ejemplo del maestro. El texto dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Pensemos un ratito en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando la situación estaba tensa, cuando la situación estaba compleja, ¿qué sale de nosotros, hermanos, cuando la situación está así? Suele salir a veces nervios, enojo, pero ¿qué salió de Jesús? Dice que cuando a Él le hicieron mal, Él no devolvió con la misma moneda. Y ahí habla de maldición y podríamos decir que el texto hace referencia a los insultos. Al Señor Jesús lo insultaron muchísimo, pero Él no devolvió insulto por insulto. Así que, hermanos, Él es nuestro ejemplo supremo y así nosotros debemos también imitarlo. El texto continúa diciendo, mostrando un contraste. Dice, si no. Ese si no es un contraste. No hagan solamente el mal, sino piensen en esto. Dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición.
Hermanos, aquí el contraste es clarísimo. Nosotros como hijos de Dios que nos identificamos con Jesucristo, no debemos devolver el mal, sino que debemos bendecir a aquellos que hacen mal hacia nosotros y a aquellos que insultan nuestra reputación o dignidad. Qué difícil, ¿verdad, hermano? ¿Se puede hacer esto con las fuerzas del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la gracia y la gracia nos fortalece. El Espíritu, dicen algunos hermanos, nos energiza. ¿Para qué? Para que podamos obedecer inclusive las palabras de Jesús, que cuando os maldicen, bendigan, dijo el Señor. Y me quiero centrar un poco en la frase que dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Esto es muy, muy interesante, hermanos. Aquí el apóstol Pedro muestra que nuestras acciones no son, obviamente, la causa de la vida eterna, no son la causa de que vamos a heredar la vida eterna, sino que es la evidencia de que realmente hemos sido llamados por ella. Hermanos, debemos entender que hay una vinculación entre las obras y la vida eterna, pero esa vinculación no es la causa de la vida eterna, sino es la evidencia de la vida eterna. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, versículo 15. Leo, dijo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿van viendo la vinculación que hay? ¿Van viendo cómo las obras están vinculadas a la vida eterna? ¿Van viendo cómo las obras son de vital importancia para expresar si nuestra fe es verdadera o es fingida? Claramente dijo Jesús, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Palabras fuertes, difíciles de digerir. Pero cuando Él es revelado y cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que Él nos perdonó, entonces nuestros corazones se ablandan y también nosotros por la gracia empezamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Podemos perdonar a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro vecino, perdonando porque Él nos perdonó. Y cuando nuestro corazón está cerrado al perdón, muy probablemente, hermanos, todavía la revelación de Cristo no ha llegado a nuestras vidas. Miren otro versículo fuerte. Este está en el capítulo 7 de Mateo, verso 21. Leo por cuestiones del tiempo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuchen esta frase. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Algunos malinterpretan esto y dicen, ¿viste? Hay que portarse bien para irse al cielo. Pero parece que dice eso, ¿verdad, hermano? Acá dice, si no se hace, no se entra. Hermanos, claramente nuestro Señor Jesucristo está mostrando la verdadera vida cristiana. El verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. El verdadero cristiano ama la voluntad de Dios. El verdadero cristiano perdona a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y porque Él nos perdonó primero. Y porque Dios mismo ha tenido misericordia de nosotros. Y Él mismo descendió y se encarnó para salvarte a vos y para salvarme a mí. Este es el Evangelio. Este es el poder que vino de los cielos. Y cuando esto se revela a tu vida y cuando esto se revela a mi vida, perdonamos las ofensas de los hombres y Dios perdona nuestras ofensas como evidencia. Y cuando hacemos su voluntad, también entramos al reino. No como causa, siempre voy a repetir eso, sino como una evidencia. Por lo tanto, hermanos, con esa frase, el apóstol Pedro podríamos resumirlo así. Hermanos, si somos cristianos,
o si decimos ser cristianos, vivamos como cristianos. Porque el Señor dijo, no solamente somos oidores de su palabra, sino que también somos hacedores de ella. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo infunda en nosotros esa gracia poderosa y que nuestros corazones se ensanchen a tal punto que no solamente vas a amar a tu marido, vas a amar también al enemigo. Porque así de grande fue el corazón de Jesús. Nosotros éramos enemigos y Él nos perdonó y nos amó. Y mandó a su Hijo para perdonarnos y sacarnos de ese mundo de tinieblas al mundo de la luz y vivir una vida llena de buenas obras para la gloria de nuestro Padre. Avancemos, hermanos. Como dicen los hermanos, mi radiador anda medio... Ay. Vayamos a los versos 10 y 12. Hermanos, aquí el apóstol Pedro va a justificar, escuchen bien, hermanos, aquí el apóstol Pedro va a justificar con las escrituras lo que él ha enseñado en el versículo 8 y en el versículo 9. ¿Se entiende? Ahora el apóstol Pedro va a abrir en forma simbólica las escrituras, más específicamente el Salmos 34, y con el Salmos 34 ahora él va a justificar lo que él está enseñando. Así debemos hacer todos los que enseñamos su palabra, justificarla por medio de ella. Empieza el Salmos, citado por Pedro, ahí en el verso 10, empieza con esta frase que dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Aquí, hermanos, el salmista y Pedro no solamente habla de una vida terrenal, lo cual es correcto. Nosotros debemos amar esta vida que tenemos. Debemos amar nuestra familia, debemos amar nuestro trabajo, debemos amar a nuestros vecinos, debemos amar a todas las personas. Y también ver días buenos, ¿verdad? Nosotros naturalmente Dios nos hizo para que podamos vivir en la felicidad. Ahora, esa felicidad solamente la podemos encontrar en Cristo. Pero no es solamente lo terrenal desde mi punto de vista, sino que aquí habla de la plenitud de la vida. Habla de todo lo relacionado con lo eterno, mis hermanos. Amar la vida es amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios mismo es la vida. Amar a su Hijo por sobre todas las cosas, porque Él es la vida. Y también desear el reino de su Hijo y el establecimiento de su reino, porque ahí vamos a ver días buenísimos. Así que lo temporal relacionado a lo eterno. Y ahora, si realmente nosotros amamos a Dios, amamos esta vida, amamos las bendiciones del Señor y amamos su reino, bueno, tenemos que hacer dos cositas muy difíciles. Voy a ir un rato arriba para leer el texto. Dice: refrene, escuchen un poquito, hermano. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué tal, vio? Bien, ¿verdad? Hermanos, Pedro en el versículo 9 está diciendo que si alguien te insulta con su boca, vos no le insultes con tu boca. Y eso que dijo allá, ahora lo está como agrandando con este salmo. O sea, refrenemos nuestra lengua. Hermanos, la lengua, dice Santiago, es un órgano así chiquitito, pero que puede incendiar un bosque entero. Desastre podemos hacer con nuestra lengua. Podemos herir, podemos dividir y podemos hablar también engaños. Aquí la palabra engaños
obviamente hace referencia a que nosotros no solamente a veces manipulamos una situación engañosamente para no herir nuestro sentimiento o para esconder nuestra buena reputación. Normalmente se suele mentir por eso, ¿verdad? Porque no quiero que mi mentira, mi mala acción salga a la luz. Entonces la mentirita mantiene en la oscuridad toda la macanada que hice. Pero también, hermanos, podríamos decir que aquí no hablar engaño es no difamar a una persona, no hablar mentiras de una persona, no manchar el testimonio de una persona. Eso tiene que suceder entre nosotros. Debemos a veces darle un estate quieto a nuestra carne, no hablar engaño y no difamar a nuestros hermanos. Continúa ahora yendo de la lengua, es decir, de lo que decimos, a la conducta. Miren, Pedro quiere que ahora nosotros nos apartemos del mal y hacer el bien. Claramente esto, hermanos, hace referencia a la obediencia de la voluntad de Dios. Claramente aquí, cada cristiano, como leíamos al inicio, está llamado a obedecer la voluntad de Dios. Dice su palabra, volviendo a la lengua, de la abundancia de la boca, ¿qué habla? ¿Qué habla? El corazón se manifiesta de lo que nosotros decimos. Y el Señor Jesús dijo en cuanto a la conducta, si realmente me amáis, obedeced mis mandamientos o guardad mis mandamientos. Es decir, que acá Pedro dice, hermanos, la vida consiste en hablar y en hacer. Así que cuidemos cuando nos insultan, cuidemos de no decir engaños, cuidemos de no causar división, cuidemos de no incendiar nuestra casa con nuestra lengua, cuidemos de no incendiar la iglesia con nuestra lengua, cuidemos nuestra lengua y con nuestra lengua alabemos y glorifiquemos a Dios. Y también hagamos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Nos apartamos del mal y hacemos el bien obedeciendo sus mandatos. Y la dirección, miren hermanos, cuando me comporto de esta forma y cuando hablo de esta forma, la consecuencia lógica podríamos decir que es la paz y la permanencia en ella. Por eso dice, seguí la paz. Es decir, refrená tu lengua y obedece la voluntad de Dios y vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, la paz comienza cuando recibimos al Señor por medio de la fe, pero esa paz va aumentando en la medida que nos deleitamos en la voluntad de Dios. Y termina esta sección diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones. ¿Se acuerdan la frase final de Pedro, donde él vincula las obras con la herencia de la vida eterna? Bueno, miren, aquí el Señor dice, de nuevo existe esta relación entre hacer el bien y cómo Dios responde a eso. Aquellos que hacen el bien son los justos. Ahí la palabra justo es los que hacen el bien. Y dice que Dios escucha las oraciones de aquellos que hacen el bien. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Sí, domingo pasado creo. Se habló de los matrimonios. ¿Y qué se dijo de los hombres? Que si nosotros no honramos a nuestra esposa y no tratamos a nuestra esposa como Cristo trató a la iglesia, ¿qué sucede con las oraciones de los maridos? ¿Hasta dónde llega? Son estorbadas. Como dijo Tomás, ¿verdad? Dijo, no llega ni... El Señor no escucha. El Señor ignora. ¿Por qué? Porque no hacemos su voluntad. Porque un verdadero hijo de Dios debe hacer su voluntad. Está llamado a hacer su voluntad. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios por medio de su gracia y con el poder del Espíritu Santo. Y dice, para terminar esta sección, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si nosotros leemos el Salmo 34, nos damos cuenta que el Señor juzgará a todos los que hacen el mal. Cuando nosotros leemos los juicios,
Siempre los juicios están relacionados con las obras y el Señor va a examinar las obras. Y cuando el injusto está lleno de malas obras, por consecuencia irá a la condenación eterna. Todos nosotros, hermanos, merecemos la condenación eterna, pero Dios en su misericordia nos mandó a su Hijo para salvarnos primeramente del juicio eterno de Dios, allá en el gran trono blanco. Dice que Juan vio hombres grandes y pequeños delante de Dios. Es decir, personas que probablemente aquí tuvieron mucho poder y personas que capaz no tuvieron tanto poder. Delante del trono de Dios no hay eso. Todos van a ser juzgados justamente. Aunque en los tribunales de nuestros países no hay una justicia plena, allá no. Y qué gozo que la maldad será totalmente castigada eternamente. ¿Por qué? Porque hemos manchado la eternidad misma de Dios y las consecuencias de eso son la condenación eterna. Por eso dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que, hermanos, que podamos nosotros, por medio del Evangelio, de la obra de Cristo, vivir armoniosamente entre nosotros, expresando la persona de Cristo, imitando a Cristo, no devolviendo mal por mal, y por medio de la fe no fingida, que podamos hacer la voluntad de Dios, perdonar a aquellos que se oponen a nosotros, como Él nos perdonó a nosotros, y también que podamos cuidar lo que decimos y obedecer sus mandatos, porque la voluntad de Dios está vinculada a la vida eterna, no, como ya dije, no como causa, sino como una expresión. Vayamos ya a la perícopa final, del 13 al 17. Puse oposición y testimonio en medio de un mundo hostil. Tratemos de seguir el hilo conductor, hermanos, de todos los versículos. Dice, empieza con una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, cuando habla de seguir el bien, es amar con pasión la voluntad de Dios. Es amar, y ese amor se va manifestando en nosotros por la obra de Cristo. Y ahora nosotros empezamos a amar la voluntad de Dios. Hermanos, esta pregunta que el apóstol Pedro está haciendo es una pregunta reflexiva. Me animo a decir hasta filosófica, digna de un proverbio, que apunta, podríamos decir, a dos direcciones. Dice, si vos haces bien las cosas, si vos sos una buena persona, si sos un buen cristiano, ¿alguien te podrá hacer daño? Bueno, mucha gente no te va a hacer daño. Es más, vas a ser bendecido por mucha gente y se te van a abrir muchas puertas si uno realmente vive la voluntad de Dios en esta vida. Pero también esta pregunta puede ir al hecho de que por causa del Evangelio vamos a encontrar oposición en este mundo que ha negado a Cristo. Y dice, si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Hermanos, cuando un cristiano experimenta oposición, cuando un cristiano sufre por causa del Evangelio de Cristo o por predicar el Evangelio de Cristo, hay un milagro sobrenatural. Hay un milagro que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones y Él produce un gozo inexplicable que viene de los cielos. Todos los hombres de Dios que han muerto como mártires por causa de Cristo son bienaventurados porque el Espíritu de Dios infunde en ellos una identificación tal con Cristo que morir por la causa de Cristo para ellos terminó siendo un deleite. ¿Se acuerdan Pedro y Juan? Creo que en el capítulo 6 de Hechos.
Ellos predicaban a Cristo y le dijeron, los gobernadores, los líderes religiosos de la época le dijeron, basta de predicar en ese nombre. Ya no prediquen a Cristo, basta, se terminó. Y ellos que dijeron, es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Y terminó ahí la historia. No, lo agarraron y en nuestro lenguaje podríamos decir, le garrotearon con látigos. Y dice que sintieron gozo por sufrir por Cristo. Gozo, hermano. ¿Cómo? ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo uno puede sentir gozo después de que le garrotearon? Dice que fueron dignos, fueron tenidos por dignos a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Esas cosas a mí a veces, les soy honesto, hasta me asustan. Pero de alguna forma misteriosa y hermosa, el Espíritu Santo produce eso. Jesús dijo, si padecéis por mi causa, gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Qué hermoso, hermanos, es vivir la vida de Cristo. El texto continúa diciendo, cuando hay presión por ser cristianos, cuando hay presión, bueno, la presión que tenían ellos era mucho mayor porque el contexto de ella era una persecución, podríamos decir, del Estado. Luego. Nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Nosotros hoy tenemos un presidente que no se cree Dios. Vivimos en países cristianizados, ya atravesados por los mandatos cristianos. Así que tenemos libertad para predicar el Evangelio y debemos aprovechar. Nuestro enemigo es la comodidad en este caso. Pero si en nuestro contexto sufrimos alguna presión por ser cristianos, Pedro dice, no tengan miedo, dice Pedro. No tengan miedo, no se entristezcan en su corazón por eso. A veces yo pienso en los jóvenes, imagínense los jóvenes en el colegio que están ahí ellos hablando y de repente cada uno cuenta sus experiencias y saben a qué me refiero. Y de repente un joven cristiano dice, no, yo me estoy guardando para mi esposa y se le matan de la risa en la cara. A mí me pasó, me acuerdo una vez. Y es vergonzoso, no da gusto. Pero de alguna forma misteriosa uno siente el gozo de Dios por hacer o por padecer algo chiquitito, obviamente, por Cristo. Y miren, dice Pedro, no tengan miedo, sino, y acá en esta traducción dice, santificar a Cristo en el corazón. ¿Ven, hermanos? ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer cuando siente una presión? Cuando siente que su fe está tambaleando. No tambaleando porque él no tiene fe, sino que porque hay una presión por ser cristiano. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Santificar a Cristo en nuestros corazones significa engrandecer a Cristo en nuestro ser interior. Alabar a Cristo en nuestro ser interior, ponerlo a Él por encima de todas las cosas, adorar a Cristo el Supremo, y todo temor diabólico desaparecerá por el poder de la gracia que mora en nosotros, hermanos. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es aquel que vino y que resucitó y que al tercer día ascendió a los cielos y está sentado a la diestra. Y un día ese Jesucristo va a volver y va a establecer su reino y nosotros seremos parte de ese reino eterno. Y ese reino es un reino de justicia, es un reino de amor, es un reino de paz y será por los siglos de los siglos y por siempre estaremos con el Señor. Eso es santificar a Cristo. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y el temor y la angustia que te puede estar agobiando desaparece por el poder de su amor. Pedro sigue y dice, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que está en nosotros. Si hay alguien que se acerca y que se dio cuenta que, no se olviden que en este contexto
ya el hecho de que si decís que sos cristiano es como que ya había un prejuicio. Ah, vos sos cristiano. Ah, estos son míos, desastres son estos. Estos son ladrones, estos. Mentira. Pero cuando alguien se acerca, explícame un poco tu fe. Aquí el apóstol Pedro quiere que nosotros podamos mantener una actitud buena, una actitud positiva. No vayamos con una escopeta a matarle a todo el que viene. Tenemos que tener una actitud de reverencia, de respeto hacia lo que creemos. Y una actitud de mansedumbre para con el otro. Porque, hermanos, la reverencia y la mansedumbre, podríamos decir, es lo que adorna el evangelio. Imagínate que vos te vas y le compras un regalo a una persona y le decís, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Tomá, te regalo. No, ¿cómo vio? Vos te vas a la casa, le pones un moñito, le pones una cartita, te quiero mucho, sos una persona especial, le pones un moño lindo, rojo, enorme y un plastificado lindo. Todo eso podría representar esa mansedumbre cristiana que adorna la doctrina de Dios, que adorna el evangelio, para que ellos ya sean atraídos por eso, pero que después penetren en la verdad del evangelio y sean salvos por el poder del Espíritu. A veces no debemos predicar con bronca, debemos predicar con amor. No debemos predicar porque estamos obligados a hacerlo, debemos predicar porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Un predicador, el predicador Sugel, decía que la culpa no debe ser el motor para hacer la voluntad de Dios, debe ser el gozo. La culpa nos tiene que llevar a Cristo y recibir su perdón y volver a experimentar el gozo de la salvación. Pero en ese gozo de la salvación, hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y ya para ir terminando, hermanos, no podemos ahondar en profundidad en cada frase, sino que hacemos un panorama de lo que nos tocó hoy. Los últimos dos versos. Voy a leer el verso 16, que dice, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro apela a la buena conciencia. Esto es muy interesante. ¿Qué significa? ¿Por qué dice que tengamos buena conciencia? Es decir, hace una reflexión interna. Porque a veces, hermanos, tenemos que ser honestos. A veces nos acusan y nos hacemos las víctimas. Y decimos, ay, me están persiguiendo por causa del evangelio. Y capaz la acusación sea cierta. No, a mí siempre me dicen mis errores, siempre esto, siempre me persiguen. Y nos hacemos un poco la víctima porque es alguna forma de llamar la atención. Y Pedro dice, tengan buena conciencia, por favor, dice Pedro. Es decir, analicen por qué se le está acusando. Leí un comentario que ponía este ejemplo. Se llama el ejemplo o la ilustración de los papeles. Dice que había un grupo de cristianos que estaban repartiendo tratados evangelísticos en una plaza. Y de repente viene la policía, prohibió, basta, ya no pueden hacer esto, y les prohibió hacer eso, y se fueron. Entonces ellos volvieron a sus casas, Dios mío, nos persiguen por causa del evangelio. Y después, ahondando un poco en la situación, había sido, hermano, le prohibieron porque hicieron un desastre en la plaza y llenaron de papel toda la plaza y no limpiaron. No porque predicaron, sino porque hicieron un desastre en la plaza. ¿Se entiende la buena conciencia? ¿Se entiende? No da gusto, ¿verdad? Pero otro ejemplo. Dice que había una radio cristiana, y con esto ya vamos terminando. Hay una radio cristiana que se canceló, la radio cristiana. Y también ahí nos cancelaron por ser cristianos. Y evidentemente después investigaron y les cancelaron porque no cumplieron nomás con los requisitos para tener una radio. No por ser cristianos.
Por eso el apóstol Pedro dice, tengan buena conciencia. Así que, hermanos, si hay algo de verdad en la acusación, que podamos con un espíritu de mansedumbre reconocerlo y arrepentirnos y experimentar el gozo perdonador de Cristo. Pero si realmente estamos sufriendo por causa de Cristo, gocémonos, porque grande es el galardón que tenemos en Dios. Y termina Pedro, el último verso, diciendo, mejor es padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Hermanos, ya para ir concluyendo, ya para ir terminando, hemos visto la importancia de que podamos realmente tener relaciones amorosas entre nosotros. No devolviendo mal por mal, sino bendiciendo a todos. Y cómo las Escrituras nos van llevando a una vida conformada a Cristo. Y si realmente estamos sufriendo algún tipo de oposición por causa del Evangelio, grande es nuestro gozo. Vamos a hacer una reflexión final y una pequeña aplicación ya para despedirnos. Cuando nosotros amamos a Cristo, sus características se manifiestan en nosotros, viviendo en humildad, amor y mansedumbre, no devolviendo mal por mal, sino reflejando su perfecto carácter. Somos transformados por las Escrituras para vivir de manera coherente con el Evangelio. Si decimos ser cristianos, debemos vivir como tales. En medio de la oposición, mis hermanos, tenemos que engrandecer a Cristo por el Espíritu, manteniendo una buena conciencia, y al sufrir por Él, nuestro gozo es mayor porque nos identificamos plenamente con nuestro Señor. Te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Hay algo que te aflige? ¿Hay algo que te produce miedo? ¿Hay algo que debemos perdonar? ¿Hay alguna tristeza en nuestros corazones? El apóstol Pedro dice, engrandece a Cristo en tu corazón. Alábalo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Allí vamos a encontrar la paz en medio de la angustia, la paz en medio del dolor, la paz en medio del temor. Y que el Espíritu Santo nos lleve a vivir a Cristo y a testificar de la esperanza que hay en nosotros con un espíritu manso y humilde. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo esté infundiendo en nosotros cada día más la vida de la gracia. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.